Muy buenas noches, estimados aprendices de la tecnología en gestión logística, les doy la cordial bienvenida a este espacio de formación importante para ustedes y de la interacción con sus instructores. De la mano de Dios iniciamos esta sesión. Antes de mostrarles a ustedes la temática de hoy, vamos a hacer la oración que mi Diosito nos tiene siempre y es la que diseñé con mucho cariño para ustedes. Señor, te damos gracias por la vida y la salud de mis aprendices, de su familia y sus demás seres queridos. Te pedimos, Señor, por que los ilumines, les concedas sabiduría, fortaleza y paciencia, perseverancia y mucha fortaleza realmente en este momento, que es donde más están algunas personas desertando. Te pedimos, Señor, que los ilumines y que les dé mucho coraje y perseverancia para que sigan su proceso de formación y aprovechen esa oportunidad que la vida les dio. Motívalos y permíteles siempre ver la luz cuando todo parezca oscuro. Ayúdalos a valorar siempre este bello regalo que les diste, la formación. Consérvales a ellos, tus hijos, su alegría, fe y esperanza para orar y cumplir con tu santa voluntad. Amén. Bueno, chicos, pues de la mano de Dios empezamos esta semana. Hoy hubo una clase el lunes porque hay oportunidades de poder hacer clase. Tenía mi otra ficha de formación con otro instructor, entonces me gusta empezar con ustedes primero porque tienen más tiempo para hacer las actividades esta semana. Independientemente de los compromisos individuales, prevalece el interés de ustedes, que es el de tener disponibilidad para poder hacer sus evidencias, y por eso más me pongo en los zapatos de los demás que del mío propio. Y por esa razón estamos haciendo la formación el día de hoy. Entonces, muy bienvenidos a ustedes. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio de formación. Espero que siempre estemos todos como equipo. Somos un equipo y como equipo nos acompañamos y estamos siempre ahí. El día de hoy vamos a explicar 3 evidencias. Muy atentos a la explicación de las evidencias del día de hoy. Estamos en materia, chicos, en lo que nos atañe, que es la logística, y por eso es muy importante que estemos muy pendientes de la formación y lo que la instructora y los instructores transversales nos orienten. La evidencia 1, explicación centros de distribución y las habilidades psicomotrices, es una evidencia que está articulada con el instructor de cultura física, pero que la voy a explicar yo. Pero esta evidencia también tiene material de cultura física. Entonces, para presentar la evaluación, no solamente deben leer mi material técnico, sino que también deben leer el material de habilidades psicomotrices. ¿Bien? Ok. La siguiente evidencia a explicarles el día de hoy es la evidencia número 4, propuesta de diseño de un centro de distribución, o también llamado CEDI, que es una evidencia que van a poder ustedes presentar de manera individual o grupal. Y la última evidencia a explicarles el día de hoy, la evidencia número 5, llamada modelo de un centro de distribución. Al igual que la anterior, pueden presentarla de manera individual o grupal. ¿Bien? Ok. Bueno, chicos, pues hoy les doy la bienvenida a su actividad nueva, que es la actividad de aprendizaje número 9. Esta actividad de aprendizaje inicia hoy, 27 de septiembre, y ya está habilitada en plataforma para que puedan acceder al material de esta actividad de aprendizaje. Y esta actividad de aprendizaje consta de 4 semanas de formación. No quiere decir que ustedes 4 semanas se van a desentender o los 2 últimos días es que aparecen, sino que son 4 semanas en donde están establecidas y ya preestablecidas en cuanto a tiempo que ustedes que conocemos que se van a demorar haciendo estas evidencias, para que las hagan de manera paulatina. Ese es el tiempo establecido para realizarlas. Y como les digo, es importante que organicen su tiempo para que realmente organicen y ajusten y cumplan con los tiempos pactados para evitar que se pongan ustedes a incurrir en plan de mejoramiento y a estresarse, que ustedes no tienen necesidad de estresarse. Es importante que hagan el proceso común y corriente como se tiene estandarizado para que hagan el proceso de verdad con ciencia. Esta actividad de aprendizaje termina el 24 de octubre. Nosotros tenemos formación hoy, donde les voy a explicar 3 evidencias técnicas, y la siguiente formación va a ser con el instructor de cultura física, el instructor Alexis Fernández. Posterior a esta sesión del 4 de octubre van a tener sesión con la instructora de bilingüismo, es decir, conmigo se van a ver hasta dentro de 3 semanas. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Yo les explico hoy estas evidencias y esto quiere decir que ustedes van a entregarme estas evidencias en esta semana.
La siguiente semana tienen ustedes con el instructor de cultura física y por favor de aquí en adelante la formación, para los que ustedes, los que no han comprendido esa parte de los instructores transversales son instructores que tienen un tiempo muy limitado con nosotros, no nos acompañan todo el tiempo. Por esta razón es importante que esas evidencias que ustedes, que con ustedes van a ver los instructores transversales y entendiéndose transversal como instructor de cultura física, instructor de bilingüismo, instructor de ética, de seguridad sobre el trabajo, de ambiental y demás, esos instructores son instructores que ustedes deben tenerle prioridad en la entrega de las evidencias. Entonces, por esa razón les pido el favor que prioricen la entrega de las evidencias de esos instructores porque luego no van a estar con ellos y nadie les va a poder calificar esas evidencias, ni los resultados de aprendizaje asociados a esas evidencias. ¿Qué pasa cuando el instructor no va a poder calificar el resultado de aprendizaje? Pues nadie lo va a poder hacer porque no es competente para hacerlo, porque ya el SENA destinó un tiempo establecido, generó unos recursos para poderles a ustedes calificar esas evidencias, pero si usted ya no le entregó esas evidencias al instructor en el tiempo pactado, con los recursos pactados del Estado, pues usted está malgastando los recursos del Estado. Entonces, el compromiso de ustedes, chicos, es que en este tiempo entreguen las evidencias todas, priorizando claramente en este tiempo la entrega de evidencias de cultura física, de bilingüismo, para que lo tengan muy presente. ¿Es claro, chicos, lo que les acabo de comentar, por favor? Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. Y eso de aquí en adelante. De aquí en adelante, hasta que terminen etapa lectiva, por favor, prioridad a la entrega de evidencias de instructores transversales. Prioridad. ¿Bien? Entonces, eso lo dejan en su cabecita y no me lo saquen de la cabecita para que, por favor, nos vaya muy bien. Bueno, entonces vamos a iniciar con la explicación de la evidencia 1, evaluación de centros de distribución y habilidad psicomotriz. El material que nos atañe en actividad de aprendizaje número 9, un material técnico, es llamado diseño de un centro de distribución. Ya hemos hablado mucho acerca del diseño o la layout de un centro de distribución, pero vamos a seguir un poco ahondando más en el tema, por eso estas actividades que vamos a ver hoy son muy relacionadas a la construcción de la maqueta del centro de distribución que vimos anteriormente, pero en esta actividad lo que vamos a hacer es mejorar eso que ya hicimos anteriormente. Entonces, estamos explicando un poco más este tema para que quede completamente cubierto y claro para ustedes. El material complementario a disposición de ustedes para poder realizar adecuadamente estas evidencias está en la actividad de aprendizaje número 9, para que ustedes tengan acceso a él, está disponible para ello. Bien, entonces la evidencia 1, evaluación, ¿cuándo la va a presentar? Cuando usted ya ha leído el material de estudio técnico, material de diseño de un centro de distribución y cuando ya ha leído el material de habilidades psicomotrices y de pensamiento. Entonces, esta evidencia, chicos, de evaluación, no la presenten hasta que no tengan clase con el instructor de cultura física, porque el instructor de cultura física también les va a explicar la temática de cultura física, que es el de habilidades psicomotrices. Entonces, esta evidencia la van a contestar cuando ya hayan tenido la formación con el instructor de cultura física. Bien, pero el sistema de esta evidencia la califica automáticamente. Bueno, entonces, esta evidencia de evaluación, ¿de qué aspectos deben tener ustedes presente para presentar esta evidencia? Esta evaluación consta de 9 preguntas que deben ser respondidas en máximo una duración de 1 hora 60 minutos. Deben responder o cumplir con mínimo 7 preguntas correctas para lograr mínimo el porcentaje de 70% de cumplimiento. Pero cumplan con el 100%, que es lo ideal. Máximo tienen 2 intentos de presentación de esta evidencia. Recuerden que ustedes deben dar clic en continuar o bajar con el scroll para revisar las preguntas que están en la parte inferior. De esta evidencia, ¿tienen ustedes algún tipo de inquietud? Por favor, me la hacen saber. Estimados aprendices. No, señora. Por mi parte, no, inquietudes, Sabrina y los demás. Gracias, Patricia. Los caballeros, Mateo. ¿Mateo me escucha? Sí, claro. Ok, ¿tienes algún tipo de inquietud, Mateo? No, ninguna, todo claro. Entonces vamos a explicar la evidencia número 4, llamada diseño de un centro de distribución. Bueno, entonces esta evidencia tiene 2 entregables, por favor, para que estemos muy atentos. Una entregable es la propuesta del diseño del centro de distribución y el segundo entregable para esta evidencia 4 es el folleto de servicios del centro de distribución. Entonces,
Esta evidencia la van a poder entregar de manera individual o grupal. Esto no quiere decir que una persona que la desea hacer individual no pueda hacerla, la puede hacer también. Como muchas personas lo están haciendo de manera individual, lo pueden hacer. Bueno, entonces, esta evidencia debe entregarse en formato Word SENA institucional o en formato formato PowerPoint institucional SENA. Ustedes ya conocen cuáles son los formatos institucionales SENA, tanto de Word como de PowerPoint. Donde en este documento usted deberá dar respuesta a todos los puntos que a continuación voy a explicar, y en este va a usted a diseñar la portada, el desarrollo de la evidencia y dar respuesta completa a los puntos, incluyendo fuente bibliográfica y conclusiones. Si hacen la evidencia de manera grupal, recuerden ustedes que el líder debe reportarme en la portada la calificación del apoyo o aporte que le dio cada uno de sus compañeros, y aparte cada uno de sus integrantes de ese grupo debe generar una conclusión, y entre paréntesis de la conclusión que hizo cada aprendiz, escribir su nombre para ellos conocer esa conclusión de quién fue. ¿Bien? Bueno, entonces vamos a empezar a explicar esta evidencia. Esta evidencia está aquí cuando se oprime la actividad de aprendizaje número 9. Aquí en evidencia 4, propuesta de diseño de un centro de distribución, CEDI. Bien. Una vez usted ha realizado la evidencia, la puede subir desde este enlace, como todas las evidencias que ustedes ya han visto. Recuerden que el primer enlace que ven aquí, el archivo que se genera es la explicación exhaustiva de la evidencia, y el segundo es el instrumento de evaluación donde están los ítems o los puntos sobre los cuales los instructores calificamos las evidencias. Bien, entonces, este material complementario es importante que lo leamos, muy importante todo, para que podamos tener mayor asimilación del aprendizaje y conocimiento previo al desarrollo de las evidencias. Tanto en la guía de aprendizaje como en este archivo donde se explica exhaustivamente la evidencia, se cuenta con la misma información, es decir, que se pueden guiar por lo que está en la guía de aprendizaje o por lo que está en este archivo, es la misma información que van a encontrar. Bueno, entonces empecemos. Recordemos que son 2 puntos los que debemos entregar para esta evidencia, un punto A y un punto B. El punto A es el diseño del CEDI y el punto B es el diseño del portafolio de servicios del CEDI. Entonces empecemos a explicar la primera parte, el punto A, que es el diseño del CEDI. Muy bien. Le voy a pedir el favor a Mateo que me lea este párrafo. Vamos a explicar la primera evidencia. Mateo, léeme por favor este primer párrafo desde en esta evidencia hasta aprendizaje. Te escuchamos, Mateo, por favor. En esta evidencia debe proponer el diseño de un centro de distribución tomando como referencia algunos elementos trabajados en actividades de aprendizaje anteriores. Por ello debe tener en cuenta los conocimientos adquiridos en la actividad de conceptualización y los materiales asociados a esta actividad de aprendizaje. Exactamente. Mil gracias, Mateo. Parte A de esta evidencia, definir ubicación y tipo de producto que se va a prestar en ese CEDI. Bien, entonces, para realizar la propuesta de diseño del CEDI, debe definir los siguientes aspectos. Punto A1 de la primera parte, señale ubicación geográfica del CEDI, argumentando, justificando las razones por las cuales se escogió este lugar geográfico, localizándola en un mapa y señale las vías de acceso disponibles a ese CEDI. Para ello debe hacer uso, para poder localizar geográficamente ese centro de distribución que usted va a diseñar, debe hacer uso de herramientas como Google Maps, que nos brinda esta opción. Entonces, para que lo tengan presente, aquí les pongo un ejemplo, guía, referente. En el mapa ustedes van a hacer la señal, la ubicación con un color diferente, donde va a quedar el área donde van a ubicar el CEDI. Bien, entonces, esta evidencia tiene como objeto complementar o mejorar el plano o layout o diseño con la configuración del centro de distribución que hicimos en la evidencia 5 de la actividad de aprendizaje 2 de la fase de análisis que ya vimos. Bien, entonces aquí estamos en una mejora continua de esta evidencia. Recordamos entonces esa evidencia de la maqueta. Esta evidencia lo que nos va a permitir es continuar con esa evidencia y mejorar esa evidencia complementándolo con nuevos ítems que nos van a permitir hacer cada vez mejor ese diseño del CEDI. Entonces, como aquí en este punto A1 me dice que debo hacer la ubicación geográfica del CEDI, pues lo vamos a hacer a través de un mapa con herramientas de Google Maps. Por ejemplo, Google Maps nos brinda esta opción. Entonces, vamos a ubicar en el mapa dónde estaría, señalamos con color diferente o con una flechita la ubicación del CEDI y del área completa donde va a estar el CEDI.
Y aparte de eso, vamos a argumentar por qué lo ubicamos en este lugar. Entonces, aquí les tengo un ejemplo para que tengan una referencia de cómo deben justificar esa elección de esa área en ese lugar. Bien, entonces, por ejemplo, pueden iniciar esa justificación así. Esta ubicación se seleccionó debido a que en esta ubicación, a que es una ubicación geográfica estratégica, ya que cuenta con rutas de acceso, estamos cerca a tantos metros de los clientes o mercado objetivo, etcétera, etcétera. Ustedes son los que van a decidir cómo van a justificar y sobre qué parámetros lo van a hacer. En esta justificación debe especificar cómo es el estado de las vías de acceso al CEDI. ¿Cuántas vías de acceso tiene este CEDI para ingresar? Recordamos, es importante que tenga varias vías de acceso para que si hay algún inconveniente, no se nos cierren las puertas de salida, sino que podamos acceder desde diferentes puntos del mismo. También señala en el mapa la ubicación geográfica del CEDI y sus diversas rutas de acceso para el movimiento o transporte de la mercancía. ¿Bien? Entonces, esto es lo que debemos hacer para el punto A1. ¿Preguntas del punto A1 tienen ustedes, por favor? ¿Me comentan? No, señora, todo claro. No, señora. Ok, gracias, Stephanie. Estamos en comité ya. Bienvenida de nuevo. Ok, muy bien. Ok. Vamos con el punto A2. Stephanie, colabórame leyendo el punto A2, por favor. Tipo de producto a distribuir y terminas en del producto. Ok. Tipo de producto a distribuir. Utilice el producto escogido para el desarrollo de la evidencia 5. Centro de distribución de la actividad de aprendizaje 2. Justificando las características de almacenamiento del producto y con las cuales va a trabajar el CEDI. Incluya un manual de procedimiento para la manipulación del producto. Muy bien. Entonces, como lo acaba de decir su líder vocero, dice que debemos escoger un tipo, ¿cuál es el tipo de producto o los tipos de producto que vamos a distribuir dentro de ese CEDI? Vamos a saber qué producto es. Una cosa es yo definir dónde va a estar ubicado geográficamente el CEDI y otra cosa es saber qué vamos a distribuir allí. ¿Qué producto vamos a distribuir allí? Porque esta definición de conocer la naturaleza de ese producto me va a permitir a mí conocer con qué condiciones debo tener ese producto almacenado para que se preserve en el tiempo. Bien, entonces por esa razón es que es importante que conozcamos la naturaleza del producto y sus condiciones de almacenamiento y de manipulación. Por eso, acá nos dice que utilice el producto escogido para el desarrollo de la evidencia 5. ¿Ustedes recuerdan que en la maqueta ustedes escogieron un producto? Entonces, escojamos ese mismo producto que escogimos cuando hicimos la maqueta de la actividad de aprendizaje 2 en la evidencia 5, sobre ese mismo producto y sobre esa misma maqueta, digámoslo así, es que vamos a continuar analizando qué producto, sobre ese mismo producto, esa actividad que estamos realizando acá. Bien, entonces, ese producto que usted escogió para esa evidencia 5 de la actividad de aprendizaje 2, vamos a tomarlo también, ese mismo producto acá. Pero vamos a justificar en este punto A2 las características de almacenamiento del producto. Por ejemplo, usted va a decir, en este centro de distribución que estamos diseñando, se va a distribuir, por ejemplo, vino. Entonces, aquí vamos a tener un centro de distribución de vino y para poderlo almacenar, pues tenemos que tener unas condiciones de humedad y de iluminación y de temperatura. Entonces, estas son las condiciones, las características para almacenar el producto. Debe haber una especificación en un texto, que es lo que acá estamos solicitando, que se va a hacer un procedimiento. Ustedes ya saben hacer procedimientos, pero no estamos diciendo que lo hagan de esa manera como un procedimiento que tiene objetivo, que tiene alcance, que tiene responsables, que tiene unas actividades, un flujograma, que tiene unos documentos relacionados y unas fuentes. Bien, en general, no estamos solicitando ese documento como tal, pero sí que hagan un documento donde defina cuáles son las características para almacenar ese producto o almacenar esos productos si son más de uno y con cuáles va a trabajar ese centro de distribución. Entonces, aparte de eso, vamos a incluir
el procedimiento o las condiciones de manipulación. No solamente cómo almacenarlo, sino también cómo manipularlo. Entonces, por ejemplo, aquí les pongo un ejemplo. Ejemplo de procedimiento para la manipulación y almacenamiento de cerámicas en el centro de distribución. Entonces, condiciones básicas que debe cumplir el almacén, o por ejemplo, en el caso de un producto perecedero. Control de accesos, entonces, ¿qué controles debe tener? ¿Cuál es el control atmosférico que debe tener? ¿Cómo se debe hacer el apilamiento correcto? ¿Cuál es el esquema de limpieza ideal para mantener y preservar ese producto libre de vectores o de roedores, entre otros aspectos importantes a tener presente en las condiciones de almacenamiento y también en la manipulación, como lo estamos viendo acá, en el apilamiento? Bien, creo que hay algún tipo de inquietud, Sabrina, en el chat. Sí, señora. Santiago Arevalo dice que tiene una duda, que los que no realizaron la maqueta. Pero lo hicieron sobre un producto, ¿verdad? Santiago, tu pregunta. Ustedes lo hicieron sobre un producto. ¿No tiene audio, Santiago, me parece? Santiago, ¿no? dice que sí, yo tengo el producto. Ah, bueno, entonces sobre ese producto, porque aquí lo que estamos diciendo es que es sobre ese mismo producto que hicieron cuando ustedes hicieron la maqueta. Entonces, sobre ese producto es que van a hacer esta evidencia. Entonces, no te preocupes, ¿vale? Bien, entonces acá también dice que en esta descripción que vamos a hacer de las características de almacenamiento del producto en el CEDI, debemos describir todas las condiciones de almacenaje del producto de acuerdo a la naturaleza del mismo, saber si es un producto que es perecedero, si es un producto de cadena de frío, si es un producto que es inflamable, qué condiciones, digamos, de almacenamiento debe tener particulares de acuerdo al producto, si es un producto delicado o frágil, etcétera. Bien, entonces, hasta aquí el punto A1 y A2, ¿tienen ustedes algún tipo de inquietud? Por favor, las hacemos para dejar todo clarito. Mis chicos. No, señora. ¿Los demás? ¿Cómo vamos? No, señora. Gracias, Josep. ¿Cómo vas? Josep Graciano, ¿cómo vas? Está muy callado, Josep. Tal vez no tiene audio. Bien, profe, lo que pasa es que tengo un problemita acá. Ah, ok, perfecto. Muy bien, bueno. Entonces, aquí, de todos modos, les traje un ejemplo de un procedimiento de manipulación de productos en un centro de distribución o bodega, ¿bien? O almacén, para que tengan ustedes como referencia qué información incluye un procedimiento de almacenamiento, en este caso de manipulación y almacenamiento, sí, de un producto. Entonces, para que, no sé si Sabrina o Stephanie me están colaborando en subir las foticos en el grupo de WhatsApp. Sí, señora. Ok, entonces de aquí en adelante te agradezco y los demás aprendices también que tengan en cuenta. Esa es una información muy importante para hacer el punto A2. ¿Bien? Ok, voy a continuar. ¿Me confirma si ya puedo pasar? Sí, señora. Bueno, entonces vamos a explicar la parte B de esta evidencia. La parte B de esta evidencia dice que una vez definida la ubicación del CEDI y el tipo de producto que vamos a almacenar en el CEDI, vamos a hacer lo siguiente. Punto B1. Diseñen los espacios para las estanterías. Recordamos entonces las estanterías, los racks, cuando vimos, yo ya les expliqué esto. Vamos a diseñar también las rampas que se necesitan. Miren, aquí les traje unos ejemplos. ¿Cuáles son o cómo van a ser las vías de acceso interno y externo del CEDI? ¿Cuáles son las zonas de seguridad que va a tener nuestro centro de distribución? ¿Cuáles son los espacios para realizar pausas activas? ¿Dónde vamos a dejar un espacio para hacer pausas activas? Porque es obligación de nuestro empleador que nos realicen pausas activas, ¿bien? El área de seguridad, salud en el trabajo y demás factores que se deban contemplar en la distribución de espacios. Entonces, les dejo aquí para que tengan en cuenta estas imágenes de las rampas hidráulicas, rampas mecánicas, rampas especiales, ¿bien? También están aquí ejemplos de vías de acceso interno y externo al CEDI que lo van a hacer con ruta,
Bien, aquí tenemos el plano y ahí es donde nosotros vamos a marcar o a delimitar cómo es el acceso y egreso del CEDI, cómo es el movimiento en este caso en el CEDI. Acá también ustedes tienen, bueno, acá hay más rampas. Acá tenemos espacios, por ejemplo, destinados para pausas activas, pero también son espacios que podemos usar para otras actividades, entonces, pero que quede consignado dónde es que se van a realizar, al igual que aquí tenemos las zonas de seguridad, reglas básicas de seguridad en el almacén. Aquí tenemos, ustedes ya conocen muchos de ustedes estas reglas, es importante que las leamos. Entonces, lo que vamos a hacer es explicar cómo se ubicarían las estanterías, qué características de las estanterías o racks deben tener y de acuerdo al tipo de producto, qué características de esas estanterías deben tener. Por ejemplo, miren, tenemos estanterías para estivas, que esto, digamos que de acuerdo al peso, pues va el tipo y material de la estantería y la altura, bien, y las dimensiones como tal. Las estanterías, por ejemplo, de picking, que son un poco más estrechas, como ustedes lo saben. Bien, acá tenemos otra opción de estanterías también, de acuerdo a la necesidad. Y también tenemos aquí otra opción de estanterías, que son estanterías de acuerdo al producto o naturaleza del producto. Entonces, son particulares o custom o específicas. Bien. Muy bien. Tenemos acá entonces, esto lo van a ver ustedes en el material de estudio en la página 20 y 21, este tema. Entonces, para que por favor conozcan la información, para que la estudien, para poder realizar este punto B1, lo ven en la página 20 y 21 del material de estudio C. También debemos relacionar en el punto B1 cuántas y qué tipo de rampas y muelles de carga y descarga requiere ese centro de distribución que usted está proponiendo. Bien. Y justifica por qué razón usted va a elegir ese tipo de rampas, ese tipo de muelles, ese tipo de estanterías de lo que estamos solicitando para el punto B1. Bien, no solamente es decir que voy a usar las rampas hidráulicas, no solamente es porque voy a decir que este es el espacio de las pausas activas, no digan por qué es que está ese espacio destinado, porque no todos los espacios en el centro de distribución sirven para labores como esta. Entonces, también deben justificar por qué razones es el espacio idóneo para poder realizar ese tipo de actividades y dónde es lo más conveniente publicar esas reglas básicas de seguridad en el almacén o centro de distribución. Bien. Inquietudes al respecto referentes al punto B1, estimados aprendices, ¿tienen? Por favor, me las hacen saber. Por mi lado, no, señora. Gracias. ¿No? Última palabra. Bueno, pienso que entonces vamos bien, de verdad. Punto B2. Elabore un plano con la distribución sugerida en el punto anterior, indicando cada una de las áreas. Entonces, nosotros hicimos una maqueta en la actividad de aprendizaje 2, evidencia 5, fase análisis. Sobre esa misma maqueta, nosotros vamos a hacer, digamos, la adición de lo que muchos de ustedes ya hicieron este plano, porque yo les dije que si no podían hacer la maqueta, podían hacer el plano. Entonces, aquí tienen ustedes dos opciones de layout o de diseño de un centro de distribución, que lo pueden hacer en la maqueta, lo pueden hacer en un programa como tal. Muchos de ustedes ya me entregaron eso en varios programas. O en una hojita, bien, del que ustedes ya realizaron, pueden hacerlo sobre esa misma hoja. ¿Qué es lo que ustedes van a incluir? Ustedes van a incluir estas áreas que en el punto anterior se solicitaron. Todas estas áreas las vamos a relacionar, ¿bien? Entonces, para que lo tengan presente. En este punto vamos a relacionar lo que nos faltó, que es lo que estamos hablando aquí, dónde están las estanterías ubicadas, dónde están las rampas, cuáles son las vías de acceso. En este mismo plano vamos a ubicar las vías de acceso, ¿bien? Vamos a ubicar dónde están las rampas, vamos a ubicar dónde están cuáles son las zonas de seguridad, dónde están los accesos, dónde se van a hacer las pausas activas y dónde se van a definir los demás aspectos o factores importantes a tener en cuenta en nuestro CEDI. Salida de emergencia, de pronto donde van a estar ubicadas también la camilla, si hay necesidad de área de enfermería. Ustedes deben analizar de acuerdo al producto
que es necesario para nuestro centro de distribución. Entonces, incluir también en el plano los equipos hablándose de equipos de montacargas, bien, entre otros elementos de protección personal que son necesarios para operar nuestro centro de distribución, para preservar la vida de nuestros trabajadores. ¿Dónde está la señalización? ¿En qué parte ponemos la señalización? Ponemos las rampas, la iluminación y demás aspectos solicitados en esta evidencia. Entonces, aquí les tengo un ejemplo de lo que ustedes deberían agregar a ese diseño, de esa maqueta, de esa evidencia anterior que hicimos en la fase de análisis, para que vayamos alimentando, completándola con lo que estamos solicitando en esta evidencia. Bien, ¿es claro, estimados aprendices, lo que acabo de explicarles, o hay algún tipo de pregunta? Por favor, me la hacen saber. Es claro, instructora. ¿Los demás? Es claro. Es claro. Es claro. Ok, perfecto. Muy bien. Bueno, entonces vamos, hay algo que aquí les taché, que dice también trace un diagrama de bloques en el centro de distribución. Entonces, aquí está pidiendo algo que taché, pero les voy a explicar. No lo deben hacer, primero que todo, pero les voy a explicar que es un diagrama de bloques para que lo tengan en cuenta. ¿Qué es un diagrama de bloques? Es un diagrama que es un esquema que es ideal para, digamos, identificar o demostrar los departamentos que ocupan áreas en una organización. Entonces, sin embargo, pues no es necesario para esta evidencia hacerlo. Por eso les traigo en este momento la representación gráfica de este diagrama de bloques, pero que no es obligatorio para entrega en esta evidencia. No les voy a solicitar que lo definan o lo demuestren o lo denoten en su layout o en su diseño de su plan. ¿Bien? Punto B3. Identifique las características y cantidad de personal que se requiere para formar el equipo de trabajo. Bueno, aparte de nosotros identificar dónde se va a ubicar el centro de distribución, en qué lugar, la naturaleza del producto, cómo se debe manipular, cuáles son las dimensiones de los racks o estanterías, qué rampa vamos a usar, dónde van a estar ubicadas, cuáles son las rutas de acceso, dónde se van a ubicar los muelles, dónde se va a ubicar la parte de seguridad, ubicación también de dónde se van a hacer actividades de pausas activas, entre otros aspectos que acabo de comentar anteriormente. También debemos conocer qué recurso humano, qué talento humano necesitamos nosotros para operar adecuadamente nuestro centro de distribución. Por eso les hice aquí un ejemplo de el personal que necesitamos para operar adecuadamente un centro de distribución. Es un inventario de talento humano. Antes estamos haciendo aquí la planeación de qué es lo que necesitamos, para luego cuando ya estemos en montaje o en ejecución del mismo, pues ya sepamos cuál es el personal requerido para poder operar este centro de distribución. Entonces, es una referencia para que lo tengan presente. Entonces, por ejemplo, se van a requerir tantos 6 operadores de montacarga, 2 operadores de supernumerario, 15 auxiliares de carga y descarga, un supervisor general, un jefe de inventario, 6 alistadores, 8 conductores, una supervisora de transporte y distribución, etcétera. ¿Bien? Es lo que ustedes deben realizar ahí, un inventario de personal requerido para operar este centro de distribución que ustedes están diseñando. ¿Es claro? ¿Hasta aquí? ¿Inquietudes hay? No, señora. Ok, perfecto. Bueno, entonces ahora les comento que el punto B4 lo que solicita es que van a seleccionar los equipos que se deben utilizar o se requieren para ese centro de distribución, describiendo brevemente cada uno de esos equipos. Entonces aquí les tengo un ejemplo de equipos que se requieren en un centro de distribución. Hay equipos que no están de pronto aquí establecidos, pero eso depende del producto que ustedes están manejando o la naturaleza del equipo que están manejando para el centro de distribución, pero para que tengan referencia de lo que ustedes deben diligenciar para este punto. Entonces, por ejemplo, ustedes tienen tabletas y pallets, elevadores de tijeras,
apiladores manuales, eléctricos, semieléctricos, etc. Entonces, ustedes lo que hacen es hacer un inventario de los equipos, al igual que hicieron anteriormente el inventario de talento humano, hacen un inventario de los equipos que se requieren para operar ese centro de distribución. Aquí tienen otros equipos con movimiento y sin traslado, cinta transportadora de banda, equipos con movimiento y traslado, transpallets, apiladores, carretillas, transelevadores, etc. Bien, entonces para que ustedes vean que cómo lo van a realizar, tienen ustedes muy claro opciones para que les quede muy bien presentada esta evidencia. Y también no solamente los equipos mecánicos o eléctricos son los que ustedes van a relacionar en este punto B4, sino también cuáles son los equipos de seguridad y salud en el trabajo que se requieren para que los trabajadores que van a operar nuestro centro de distribución porten y se cuiden o tengan bienestar, estén bien para desarrollar sus actividades. Por eso entonces vemos acá algunos equipos de protección o elementos de protección individual, como por ejemplo si es aplicable de acuerdo al producto claramente, si el trabajador debe usar casco, guantes, gafas, botas y protección auditiva. Estas, aparte de que debemos identificar cuál es esa dotación que debemos entregar a los trabajadores para operar seguramente ese centro de distribución y realizar adecuadamente sus funciones de manera segura, evitando riesgos ocupacionales, lo que debemos hacer es también identificar el área con señalización, donde debemos indicar que en esta zona es importante que los trabajadores que accedan a ella ingresen con gafas, por ejemplo. ¿Sí? Si hay gases y vapores, por ejemplo, pues es una norma de seguridad para acceder al área. Bien, entonces les dejo aquí esta información para que por favor hagan muy bien esta evidencia en estos puntos que les estoy explicando. Hasta aquí el punto B3 y B4, ¿les es claro o hay algún tipo de pregunta? Todo claro, profe. Todo claro. Ok, perfecto. Bueno, entonces vamos con el punto B5, que nos indica que debemos especificar la iluminación a utilizar, cómo vamos a manejar el ruido y la ambientación requerida para el diseño adecuado de ese centro de distribución. Entonces también debemos conocer cuántas luminarias, cuánta iluminación, cómo vamos a hacer ese sistema de iluminación, qué sistema de iluminación vamos a incorporar, ¿bien? Vamos a usar de pronto luminarias LED, vamos a hacer amigables con el medio ambiente, vamos a hacer paneles solares, cómo vamos a aportarle la energía a ese centro de distribución y cómo y qué energía y con qué potencia lo vamos a hacer. Es importante que definamos todo esto por economía, por seguridad, porque no puedo poner una luminaria que no brinde la capacidad de cobertura necesaria para la iluminación del área y que no se generen accidentes de trabajo, que también tengamos en cuenta el producto, que tanta, de pronto si es un vino, pues no se le puede dar tanta iluminación a esa área. Todo eso lo debo contemplar para esa especificidad o identificación o determinación de la iluminación de ese centro de distribución. No solamente la iluminación es un criterio importante a determinar, sino también importante determinar cómo es que vamos a manejar el ruido. ¿Qué vamos a conocer? Es importante para nosotros tener en cuenta el manejo o control del ruido. Si vamos a tener que incorporar un sonómetro, es importante, entonces hay que analizarlo. Aquí les dejé una justificación para responder esta pregunta, una referencia para que tengan ustedes como guía para responder este punto, para que analicen cómo lo van a hacer ustedes para su centro de distribución y lo realicen de manera adecuada. Entonces, acá analizan ustedes el tema de ruido, a qué nivel de exposición van a estar los trabajadores, porque también deben tener en cuenta esto en cuanto a seguridad en el trabajo. Bien, ambientación del centro de distribución. Espacios de tránsito o de movilización, ¿qué vamos a contemplar? ¿Cómo vamos a definir este tema, estas áreas? ¿Cómo van a ser los muelles de carga y descargue? ¿Cómo va a ser la facilidad, los accesos? Para que también se tenga mucho cuidado en el cuidado del producto y también en evitar el riesgo de los trabajadores por accesos a espacios no permitidos, ¿bien? O prohibidos. Bien, y esta parte es la parte de ambiental. Ustedes ya vieron ambiental, esta parte C de esta evidencia.
lo que nos dice es que debemos relacionar dos o identificar dos aspectos e impactos ambientales. ¿Alguien podría decirme qué es un aspecto y qué es un impacto ambiental? Ustedes ya vieron esto. No hagan quedar mal al instructor de ambiental ni a mí porque yo ya les expliqué. ¿Alguien podría decirme qué es un aspecto y qué es un impacto ambiental? ¿Cuál es la diferencia de esos dos conceptos? ¿Chicos? ¿Quién se le mide? ¿Están ahí? Yo, profe. Aspecto ambiental. Considero que el aspecto son como los elementos de las actividades o productos que interactuamos con el medio ambiente. Y el impacto ambiental es cualquier cambio en el medio ambiente que sea pues beneficioso o en este caso adverso para una actividad. Ok, muy bien, gracias, Sabrina. La otra aprendiz que deseaba comentar, ¿te escuchamos? Iba a dar un ejemplo sobre impacto ambiental, que era Perfecto. por la contaminación del aire o de los mares con la basura o el petróleo. ¿Y cuál es el aspecto y cuál es el impacto? Señora, En el caso que tú mencionas, ¿cuál es el aspecto ambiental y cuál es el impacto ambiental? el aspecto ambiental, ¿Sí? esto son las actividades, por ejemplo, como lo de las industrias y eso. Uh-huh. Ok, bueno, entonces, ustedes vieron con el instructor de ambiental aspecto de impacto ambiental, ¿cierto? En la clase con el instructor Juan Carlos. ¿No vieron? Sí, señora. No, claro que sí lo vieron. Bueno, entonces les reconfirmo la temática que ya vieron. El aspecto ambiental es, por ejemplo, como lo muestro aquí, que una empresa genera residuos. Bien, una empresa genera emisiones atmosféricas para operar. Una empresa consume agua. Una empresa consume energía. Bien, esos son aspectos ambientales porque son relacionados con el impacto ambiental. Pero si la empresa genera residuos y la empresa, digamos, al generar bastante residuo hay un impacto negativo al suelo, ¿bien? Porque ese residuo va al suelo y genera un impacto negativo. Si ustedes vieron en Santander, tenemos un problema por el hacinamiento de residuos en el Carrasco y eso genera contaminación atmosférica también, no solamente contaminación al suelo, sino también genera contaminación al medio ambiente. Hay impacto también en la comunidad negativo por los olores que genera también esto. Es un efecto dominó. Entonces, los impactos pueden ser positivos y pueden ser negativos. En este caso es un impacto negativo al medio ambiente, en especial al suelo. Pero también podemos tener impactos positivos, por ejemplo, si hay una obra, en este caso un centro de distribución, y el aspecto es que es digamos, la construcción digamos, el centro de distribución como tal, la infraestructura como tal. El impacto de eso es que ustedes en el centro de distribución pueden generar una mejora en la comunidad, de pronto construyendo un parque al lado del centro de distribución, ¿bien? O mejorando las rutas de acceso a esa comunidad, ¿bien? Dándole algo, retribuyendo algo de lo que ustedes, en el mal sentido de la palabra, dañaron, porque hay un impacto ambiental, obviamente, al generar o al construir una infraestructura. Bien, entonces hay impactos negativos obviamente porque hay contaminación del suelo y del ambiente, de la atmósfera, porque hay emisiones atmosféricas por el tema de pronto por el cemento, por el ruido, hay también impacto al aire, digamos también por el manejo del cemento, o también puede haber impacto al suelo por los residuos generados en esa construcción, etcétera. Pero también podemos tener impactos positivos, como les digo, construir de pronto vías de acceso para la comunidad que también las esté beneficiando. Que es siempre lo más importante, que ustedes no solamente
construyan un edificio, pero que no les interese la comunidad. También deben ustedes tener en cuenta que también tienen vecinos o comunidad y que también tienen que, como parte interesada, ellos también deben estar a gusto que usted esté ahí. Entonces, eso, bueno, eso es comerciales, ¿no? Pero para que lo tengan en cuenta, en esta evidencia, ustedes ya vieron esta temática, si no se acuerdan, vuelvan a leer lo que ya vieron, y lo que aquí van a hacer es, teniendo en cuenta la temática ambiental abordada en la actividad de aprendizaje 6, identifique los aspectos que se deben tener en cuenta, aspectos ambientales, ¿no? Que se deben tener en cuenta tanto para la fase de diseño del centro de distribución como la parte de operatividad o ejecución del centro de distribución. Entonces, van a hacer un listado con los elementos de protección personal o de seguridad industrial que también deben usar en ese centro de distribución. Chicos, van ustedes a identificar los aspectos e impactos ambientales, mínimo 2 aspectos y mínimo 2 impactos ambientales que va a generar ese centro de distribución en su construcción u obra civil y qué aspectos e impactos ambientales va a generar ese centro de distribución durante su operación, ya puesta en marcha del centro de distribución. Bien, entonces aquí les tengo una tablita para que se acuerden de los aspectos ambientales y de los impactos ambientales, que tengan una referencia. Para que cuando aquí pongan ustedes aspectos ambientales para el proceso de construcción de la obra civil de centro de distribución y muestran ustedes los 2 aspectos y los 2 impactos. Y aquí pondrían ustedes aspectos o impactos ambientales durante la operatividad del centro de distribución y escriben ustedes los aspectos y los impactos ambientales en las actividades relacionadas en la operación de ese centro de distribución. Bien, entonces eso es todo, una tablita donde lo relacionan, mínimo 2 aspectos, mínimo 2 impactos para que se pueden generar durante la construcción del centro de distribución y los aspectos e impactos que se pueden generar durante la operatividad del centro de distribución. Y ahí les digo, mínimo en la operación del centro de distribución y en la construcción va a haber impacto al suelo, mínimo. Entonces, para que no se les vaya a olvidar eso. Preguntas del punto B. ¿Tienen? Por favor, me las hacen saber. No, señora. Ok, entonces tengan en cuenta que en el punto B4 yo les dije que debían hacer un listado de los elementos de protección personal o EPPs que deben usar los trabajadores para poder operar o trabajar en ese centro de distribución. Entonces, esta partecita que está acá, esta partecita, ya está incorporada en la respuesta que ustedes van a dar en el punto B4. Entonces, por eso se los relaciono aquí para que, no, o sea, no es escribir doble. Esto lo van a responder en el punto B4. ¿Me hago entender? Sí, señora. Ah, bien, perfecto. Bueno, los demás no me están contestando. No me están contestando, mis chicos. Solamente 2, 3 siempre, por favor. Los demás también necesito me confirmen si de verdad están entendiendo o si me debo devolver. ¿Bien? ¿Los demás cómo van? Mateo, ¿cómo va? ¿Qué otro caballero está ahí, Sabrina? Que no haya hablado, por favor. O dama. Sonia, ¿cómo va? Bien, señora. Bien. Jonathan. Sí, Jonathan. Ronald, ¿Quién más está? Ronald, Santiago, Joseph. Ok, perfecto. Santiago, ¿cómo va? Jonathan y Santiago, ¿cómo van ustedes? Bien, profe. Ah, qué bueno, qué voz tan melodiosa, es para mostrar esa voz tan bella. Ah, chicos, y todos achantados y no hablan. Dios mío, señor. Bueno, entonces, recuerden al inicio de esta evidencia les dije que eran 2 entregas. El diseño del centro de distribución y aparte de eso, la elaboración de un folleto. El folleto donde usted va a ofrecer los servicios del centro de distribución que está diseñando. Entonces, miren lo que dice acá. Vamos a leer este párrafo. Jonathan, por favor, me lees este primer párrafo y Joseph me lee este segundo párrafo. Jonathan, ¿lo escuchamos? Inicia con finalmente y termina en clientes. Finalmente, elabore un folleto donde ofrezca los servicios del CEDI, utilice imágenes de apoyo en lo que corresponde al almacenamiento y distribución de productos para potenciales clientes o empresas. El folleto debe incluir una estrategia para atraer clientes. Joseph, bien, gracias. Jonathan. Joseph.
José Graciano, ¿me colabora leyendo por favor el segundo párrafo? ¿No está, José? Okay. Es que no tiene audio, profe. Ah, ok. Bueno, ¿qué caballero me colabora entonces? Ronald, por favor, ¿me colabora leyendo este segundo párrafo, si eres tan amable? ¿No está Ronald? Ok. Faber. Faber. Te escuchamos, Faber, por favor, colabóranos. Desarrolle esta evidencia con la herramienta de su preferencia y envíe los archivos propuesta y folleto al instructor a través de la plataforma virtual de aprendizaje. Exactamente, miras. Entonces, la propuesta es el diseño del centro de distribución que ya les expliqué en los puntos anteriores. Bien, punto A, B y C. Y esta parte, que es la parte D de la evidencia, es un documento aparte que es un folleto. Entonces, ¿qué es lo que debemos definir en este folleto? ¿Alguien de ustedes ha hecho un folleto de servicios para una empresa? ¿Le han pedido a ustedes el favor que lo hagan en su trabajo? ¿Nadie ha hecho un folleto? ¿O un brochure? ¿O un portafolio de servicios? Todas las mismas palabras y un solo Dios verdadero. Las tres cosas son para lo mismo. O se llaman igual, se llaman diferente, pero son lo mismo. Tienen el mismo objetivo. ¿Ninguno? Sí, es donde se ofrecen, digamos, todos los servicios, actividades de la empresa. Exactamente. Mostramos una partecita de la empresa para que las personas cuando tengan el folleto identifiquen la empresa a qué se dedica y también mostramos nuestros productos. Es una de las maneras de cómo ofrecer nuestros productos. Bien, entonces vamos a realizar para esta evidencia, para esta segunda parte de esta evidencia, realizar un folleto donde usted va a ofrecer los servicios de almacenamiento y distribución de productos a clientes. En dicho folleto deberá incluir mínimo una estrategia para atraer al cliente. Entonces, usted va a hacer un folletico y miren ustedes un ejemplo de folletico, ¿bien? Lo hacen plegable o pueden ustedes usar, por ejemplo, miren aquí les traigo unos ejemplos de brochure o de folletos o de portafolio de servicios para su centro de distribución y lo pueden hacer plegable, ¿bien? Así como ustedes están viendo, obviamente va a ser digital, ¿bien? Entonces, miren esta opción. En la primera cara, como eso va plegable, en la primera cara dice servicios del CEDI y las Américas, deje que la compañía ICC le suministre servicios de CEDI y algo más. Entonces aquí también está almacenamiento, gestionamos desde la recepción, es decir, cuáles son los alcances que tienen ustedes para ofrecer. Es importante que lo dejen claro ahí. Centros de distribución en Colombia con los mejores estándares de recibo, consolidación y despacho a múltiples destinos. Miren la parte B o lateral de este mismo brochure. Esta es la primera cara, la segunda cara. Y aquí también tenemos lo que nos está solicitando la audiencia, que es donde nos dice que debemos especificar la estrategia para atraer clientes. Este brochure es una estrategia para enganchar un cliente. Yo debo aquí vender mis productos. Lo que no puedo hacer físicamente lo voy a hacer a través de este tipo de herramientas, porque no siempre voy a poder tener acceso a una persona y por eso debo usar este tipo de habladores o de medios de comunicación para poder atraer esos clientes. Entonces, miren ustedes acá lo que dice. ¿Por qué es una estrategia? Dice, ofrecemos el servicio de transporte terrestre nacional de ciudad a ciudad y urbano, incluyendo paqueteo a tiendas y entregas las 24 horas del día en modalidad masiva y semimasiva con distribución capilar y cross-docking garantizado, entregas perfectas 99%. Entonces es como una promesa de servicio y es realmente una estrategia para enganchar al cliente, pero es real, ¿no? Es decir, la empresa realmente se está comprometiendo a lograrlo en ese nivel, en esa meta. ¿Bien? Entonces, esta es una referencia para que ustedes tengan una guía de cómo van a hacer ese brochure adecuado para la entrega de esta evidencia. Miren, otra opción también puede ser no así como lo vieron, también lo pueden hacer de esta presentación. Pueden hacer, por ejemplo, a través de una infografía
la presentación de su folleto. Ustedes ya vieron cómo hacer infografías, pueden hacer también uso, también pueden haber portafolios de servicios o brochure en Canva. Canva también les puede brindar apoyo para poder desarrollar esta evidencia. Bien, entonces tienen ustedes también estas opciones para que se guíen. Miren otra opción también muy adecuada. Bien. Ok, entonces esta evidencia se va a calificar bajo este parámetro, bajo esta lista de chequeo. Por favor, tienen ustedes aquí la guía, también la tienen ustedes en la evidencia para que seguir. Aquí solamente lo que hice fue agregarle los puntos de la evidencia para que sepan dónde van a ser calificados, en qué parte de la evidencia van a ser calificados. Y eso es todo con respecto a esta evidencia. ¿Hay algún tipo de pregunta, estimados aprendices, referentes a la evidencia número 4? Por favor, me la hacen saber. Instructora, ¿el folleto va pegado al final del desarrollo de la evidencia? ¿O va pueden hacerlo, les va a quedar más fácil incorporarlo en la última parte de la evidencia. Después del desarrollo del punto C, les va a quedar fácil incorporar esta parte ahí. Pero lo pueden hacer en un documento adicional, pero me parece más conveniente que lo hagan en ese mismo archivo, en la parte final, pueden pegar el diseño del folleto. Ah, perfecto. Sí. También hay un programa que se llama Microsoft Publisher, que también es gratuito, que permite hacer este tipo de folletos. Entonces tienen ustedes Canva o Microsoft Publisher para hacer este tipo, y es muy fácil de manejar, para que, o lo hacen ustedes, digamos, normalito, y es como en un PowerPoint, pero teniendo en cuenta esa presentación como les mostré y la información que les dije en esos folletos de guía, que lo tengan en cuenta para el de ustedes que van a diseñar. Bien, hasta aquí creo que ha sido clara esta evidencia. Vamos a continuar con la explicación de la última evidencia del día de hoy. Evidencia número 5, modelo de un centro de distribución. El objetivo de esta evidencia es realizar un video de sustentación de la propuesta de mejora del centro de distribución que ustedes hicieron en la evidencia, en la actividad de aprendizaje 2, evidencia 5, llamada maqueta, en la fase de análisis. De acuerdo a esta información, vamos a tener en cuenta que vamos a mejorar ese centro de distribución y lo que vimos nosotros en el material de estudio de la actividad de aprendizaje 9 que ustedes van a leer, de esa información ustedes van a adicionar lo que, digamos, le faltaba de ese modelo inicialmente. Va a quedar un antes, una maqueta o un diseño de un centro de distribución antes, y con esta información que les estamos suministrando adicional, les va a quedar un después de esa maqueta. Bien. Entonces, acá dice que esta evidencia la vamos a poder presentar individual o grupal. Debemos entregar un video donde él o los integrantes del grupo muestren una imagen, la foto o la maqueta realizada en la actividad de aprendizaje 2, evidencia 5, acá está mal, evidencia 5, que este sería el antes, acá le voy a corregir, evidencia 5, que este sería el antes, es decir, lo que hicimos anteriormente, ¿bien? Para comparar con el ahora, después de conocer información adicional, cómo nos va a quedar mejorada esta maqueta o este diseño inicial de este plano. Y ahora muestra a través de la maqueta, imagen o plano, el después, donde se incluyen o se tiene en cuenta la respuesta a cada uno de los 8 puntos de esta evidencia. Finalmente, cada aprendiz debe realizar su propia conclusión luego de realizar esta evidencia. Entonces, antes de esto les voy a mostrar un video de referencia que me hizo un aprendiz para esta evidencia. Bien, entonces vamos a escuchar este video de cómo se hace la sustentación, un video de referencia de cómo se hace una sustentación para esta evidencia 5 de manera adecuada. Por favor, estemos muy atentos a la explicación o a la sustentación de este aprendiz para que hagan ustedes adecuadamente su sustentación. Al inicio del video, por favor, me indican si están escuchando bien. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Mario Andrés Puente Guzmán, estudiante de la Tecnología de Gestión Logística del SENA, de la ficha 2104782, y les vengo a exponer la evidencia 5 sobre el modelo de un centro de distribución de la empresa Unión de los Ceros. El centro de distribución se encuentra ubicado en la ciudad de La Espinal, departamento del Tolima, en la zona industrial en el kilómetro 1, vía Espinal Ibagué. Cuenta con un área total de construcción de 3.500 metros cuadrados
divididos en 2.000 metros cuadrados en su capacidad y área de almacenamiento, 1.150 metros cuadrados en su área externa en cuanto a zonas de maniobras, parqueaderos y vías de acceso para los camiones, y 350 metros cuadrados para oficinas administrativas y operativas. Se tuvo en cuenta toda esta infraestructura debido al flujo de producción e inventario que entra al CEDI y el despacho continuo a las bodegas y clientes las 24 horas del día, permitiendo que las operaciones de transporte y despacho sean más eficaces y eficientes y permiten suplir aún más las necesidades de los clientes. Este centro de distribución se eligió ya que se encuentra contiguo a su planta de producción, está geográficamente bien posicionado por estar en el centro del país, en las afueras del municipio, en la zona rural, mitigando en gran medida los efectos de contaminación ambiental y de ruido. Estratégicamente por su ubicación está en una excelente localización y corredor vial que interconecta las rutas de tránsito con el resto del país, con vías de acceso principales y secundarias totalmente pavimentadas, con un gran auge comercial y de producción en el sector agrícola como el arroz, algodón, maíz e insumos para los cultivos. Todas esas características permiten un acceso clave de las materias primas por parte de los proveedores y la distribución o despacho de los productos a nivel nacional, minimizando los tiempos de entrega y reduciendo los costos de operación. El centro de distribución cuenta con las siguientes áreas. Recepción es el área donde se reciben las mercancías por traslado, devoluciones y materias primas para la producción, que serán almacenadas para su adecuado ingreso, garantizando que la cantidad y la calidad de los artículos lleguen en las condiciones pactadas. Alistamiento y despacho. Se efectúa el alistamiento de los productos descritos en las órdenes de carga para realizar el proceso de despacho de los pedidos hacia los clientes y bodegas del país. Despachos y transporte. Se realiza la consecución y contratación de los vehículos propios y tercerizados para la distribución de los pedidos a clientes y bodegas a nivel nacional y la expedición de órdenes y manifiestos de carga. Báscula camionera. Se ejecuta el pesaje, registro y control de todos los camiones de carga en el ingreso y salida de los productos terminados. Se verifican los tiempos de carga y descarga de los vehículos para el normal desarrollo de la operación. Almacenamiento de producto terminado. Es la labor de acomodo y guardado de los productos. Se ubican en las zonas demarcadas de la bodega de los diferentes tipos y marcas de arroces. Se desplazan a través de montacargas y bandas transportadoras sobre estivas plásticas de soporte de piso. El centro de distribución cuenta con 3 montacargas y un transportador de banda móvil para el desplazamiento, carga y descarga de los productos, como se observa en la maqueta. Dentro del centro de distribución, en su zona de almacenamiento de productos terminados, se dispondrá de estivas plásticas a nivel de piso para colocar las mercancías. Estas son hechas con materiales resistentes que tienen un valor agregado en cuanto a higiene y duración, por el tipo de materiales usados en su fabricación, como son el polipropileno y plásticos postindustriales. Permite aislar al producto de contaminantes tales como hongos, humedad, que pueden dañar la carga y generan protección de daños por montacargas y acordes para su colocación en bodegas y proceso de carga y descarga a través de estos equipos. Este sistema de almacenamiento se ubicará sobre el área o zonas demarcadas del CEDI. Por consiguiente, se apilarán los arroces en arrumes a 7 metros de alto. Actualmente la zona de almacenamiento cuenta con una capacidad promedio para almacenar de 1.000 toneladas de producto terminado, con 500 estivas para soporte de piso de almacenamiento total. Como se observa en la maqueta, el personal que interviene en el proceso administrativo y de almacenamiento en el CEDI debe contar con los elementos de dotación de protección y seguridad personal, como guantes, mascarillas, cofias, tapaoídos, cinturones ergonómicos y botas punta de acero. Además, se dispone de rutas de evacuación, extintores, centros de acopio para residuos sólidos y reciclaje, puntos de encuentro para pausas activas y emergencias, botiquín para prestar primeros auxilios y accidentes laborales, cámaras de vigilancia internas y externas para monitorear la operación y seguridad del CEDI,
extractores de aire para la ventilación y aspiración y renovación del aire, y la presencia de olores y concentración de humedad del área de trabajo, señalización en la precaución de ruido, descargas eléctricas, zonas de carga y descargue para el personal externo que transita, y además el no uso del cigarrillo y dispositivos celulares en horario laboral en las zonas que involucren los procesos de almacenamiento y despacho de las mercancías. El centro de distribución cuenta con 3 muelles de carga para el despacho de los productos terminados y un muelle para la recepción de evoluciones y de materias primas para la producción. Los muelles están hechos en estructuras de concreto que están nivelados y ajustados a la altura y dimensiones de las carrocerías de los vehículos. Es por ello que cada muelle tiene su respectiva rampla metálica e hidráulica de acuerdo a las necesidades de la operación. Se recalca que la presencia de estos muelles en el desarrollo de las operaciones se requieren debido al alto volumen y demanda de despachos y pedidos diarios que recepciona la compañía con clientes de todo el país y la necesidad de agilizar, facilitar y acortar los tiempos de carga para dinamizar el movimiento de almacenamiento, inventario y transporte y la protección de las mercancías. Observamos en la maqueta las diferentes señalizaciones de seguridad con colores que muestran su significado acorde a cada situación para su respectivo conocimiento y aplicación dentro del CEDI. El color rojo nos muestra señales de equipos contra incendios como extintores y señales de prohibición como no hablar por celular en las zonas de almacenamiento y el uso de cigarrillo. También observamos las señales de color azul que nos indican la implementación y obligación del uso de elementos y equipos de protección personal como casco, cofia, tapabocas, tapaoídos y botas. Por último, las señales de color verde muestran o indican el aviso de salvamento o de auxilio como puertas y salidas de emergencia o evacuación, presencia de botiquín en caso de accidentes o motivos de salud del personal y puntos de encuentro ante situaciones de emergencia o peligro. A continuación, presento el antes y el después con sus respectivas mejoras de la maqueta del centro de distribución de la empresa Unión de Roceros. Para concluir, es importante observar y analizar la construcción de la maqueta del antes y después de nuestro centro de distribución, ya que nos permite profundizar y aplicar los conocimientos en el diseño, mejoras e implementación para el éxito y desarrollo de las operaciones logísticas que contribuye a ser competitivos y posicionar los productos en el mercado nacional y con visión aplicable a nivel internacional para proporcionar una cadena de abastecimiento dinámica y con grandes avances tecnológicos y con un talento humano capacitado e incluyente para el logro de los objetivos empresariales en las organizaciones y responder a las necesidades y requerimientos de los clientes con una infraestructura moderna del CEDI y como futuros tecnólogos logísticos en aportar saberes con calidad y valor agregado en beneficio de la cadena logística. Muchas gracias. Muy bien, estimados aprendices. ¿Vimos? Vimos el video, ¿verdad? Sí, claro. Para varios grupos. Sí, señora. Sí, señora. ¿Disculpa? ¿Cómo les pareció el video? Muy claro, ¿no? Está muy claro lo que debemos hacer, ¿cierto? ¿Chicos, me están escuchando bien? Sí, señora. Sí, profesora. Ok, perfecto. Bueno, entonces le puedo explicar esta evidencia. Ya les pasé el video antes para que vean lo que van a entregar, pero les voy a explicar la evidencia paso a paso de lo que acabaron de ver. Bueno, entonces esta evidencia 5 se llama modelo de un centro de distribución. Y para esta evidencia vamos a realizar un antes y un después. Bien, entonces dice que vamos a contemplar la maqueta existente, la que hicimos en la fase de análisis, y vamos a reportar los cambios para esta evidencia, lo que adicionalmente le vamos a agregar de lo que estamos viendo para la actividad de aprendizaje número 9 en el material de estudio y lo que les explicaba el día de hoy.
En la evidencia anterior vimos adiciones en las especificaciones de los muelles, los puntos de encuentro para pausas activas, vimos lo de señales de seguridad, vimos también los equipos de elementos de protección personal y vimos los equipos como tal que requiere ese centro de distribución. Entonces, dice que para esta evidencia debe contemplar la maqueta existente y reportar los cambios a través de un registro fotográfico, incluyendo los siguientes pasos. A. Defina el área del centro de distribución indicando el tipo de proceso empleado para dicha tarea. Entonces, aquí les voy a cada pregunta, a cada punto que está acá, les hice un zoom para que tengan más claridad de qué es lo que deben responder para cada punto. Veamos entonces en el punto A qué deben escribir. Van a responder a las preguntas de cuál es el área del predio, deben especificar, este predio, este centro de distribución va a tener un área de tantos metros cuadrados, ¿bien? ¿Cuántos metros tiene el área interior? ¿Cuántos metros tiene el área exterior del centro de distribución? ¿Qué aspectos usted tuvo en cuenta para determinar el área requerida necesaria para ese centro de distribución? ¿Qué tuvo en cuenta? Bien, eso lo van a tener en cuenta ustedes en la sustentación, porque estos puntos que estoy indicando son puntos que usted debe dar respuesta, como lo hizo el aprendiz en el video que les pasé anteriormente. Para el punto número B, dice que distribución interna y externa. ¿Y qué es lo que van a decir ahí? Describa o nombre con qué o qué tiene o cuál es la distribución interna y externa de ese centro de distribución. Bien, entonces, ¿cómo está distribuida? Tanto interna como externamente es nuestro centro de distribución. Lo van a describir. Ok. Punto número C. Punto número C. Las áreas que hacen parte del centro de distribución, tanto administrativas como operativas. Entonces, deben describir las funciones del área administrativa y las funciones del área operativa. Punto D. Equipos a utilizar, ya sea montacargas, bandas transportadoras, entre otros aspectos. Aquí lo que va a hacer es que en ese CEDI, es decir, ustedes tienen el CEDI anterior y lo que en ese punto van a incorporar es todo lo que están aprendiendo para la actividad de aprendizaje 9 y lo que acabaron de ver en la evidencia anterior, la evidencia 4, y lo que están viendo aquí en esta evidencia. Entonces van a incorporar, tener en cuenta en esta la foto o imagen donde usted va a ubicar el lugar dentro del centro de distribución de todos los equipos que se requiere para garantizar la operatividad adecuada del centro de distribución, que ya vimos en la actividad de aprendizaje 4, los equipos. Bien, ok. Punto número E, ubicación del almacén y tipo de estanterías que se deben utilizar para el almacenamiento de los productos, lo mismo que vimos en el punto 4, aquí ya tenemos simplemente que poner la fotico porque ya lo hicimos, la identificación de cuáles tipos de estanterías, cuáles tipos de muelles, cuántos muelles, eso ya lo identificamos en el diseño que hicimos en la actividad de aprendizaje 4, ya aquí entonces simplemente es ubicar y definir cuáles son las características de estos, ¿bien? Entonces, señala en la maqueta el área del almacén, en el área de almacén o almacenamiento del CEDI y describa el material y las características, resistencia a los racks o estanterías elegidas para almacenar dicho producto, elegidas en la evidencia anterior 4. Incluya la foto o imagen y ubique estas estanterías en su maqueta, ¿vale? Hasta aquí, estimados aprendices, ¿hay alguna inquietud? Recordamos que lo que estamos diciendo es lo mismo que estamos viendo en la evidencia 4, pero estamos completando este centro de distribución a lo que hicimos en la fase de análisis. ¿Me han comprendido lo que estamos solicitando para esta evidencia número 5? Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. Ok, sin embargo, aquí está, como dicen, la copia, ¿no? Donde está lo que debemos responder para cada uno de los 6 puntos, que son A, B, C, D y F. De esta evidencia número 5. Bien, entonces veamos este punto que es el componente ambiental. Recuerden que siempre debemos pensar también en lo ambiental y aquí lo que dice es, vamos a especificar los sistemas de seguridad necesarios en caso de emergencia. Entonces aquí, para este punto, dice que debemos señalar en la maqueta o en ese diseño que hicimos, el después, no vayan a corregir el diseño o el plano o la maqueta antes, tienen que tomar la foto del antes, y el después ya le toma la foto cuando ya le hayan incorporado todo lo adicional para que veamos esa diferencia del antes y el después, como lo vimos en la explicación o sustentación que vieron en el video. Para esta evidencia va a señalar en la maqueta todos los sistemas de seguridad del centro de distribución, rutas de evacuación, accesos
de los trabajadores a los elementos de protección personal, cómo es el tema de videovigilancia, los extintores, los botiquines, dónde van a estar ubicados, dónde van a estar ubicados los sensores de movimiento, los contenedores, ya sean de residuos reciclables, ordinarios, peligrosos, cortopunzantes, los que sean necesarios para la operatividad de ese centro de distribución, también tenemos que contemplarlos. Para la disposición adecuada y segura de esos residuos en el centro de distribución, cómo van a ser o dónde se van a ubicar esos controles de acceso a las áreas, dónde se van a ubicar los carteles de seguridad que ya vimos en la evidencia 4, monitoreo de la calidad del aire, cada cuánto se van a hacer para detectar vapores orgánicos, niveles de oxígeno, cuáles son los niveles de oxígeno permisivos o permitidos, concentraciones de gases combustibles, si es aplicable, o componentes específicos del aire aplicables de acuerdo a la naturaleza del producto, detectores de humo, importantísimo, monitores de calor o detectores de radiación, entre otros aspectos necesarios para esa operación adecuada de ese centro de distribución. Entonces, aquí les puse una cantidad de ítems que ustedes deben tener en cuenta para esa nueva versión de ese centro de distribución, de ese diseño de ese centro de distribución. ¿Bien? ¿Qué más vamos a tener en cuenta? Agregar para ese centro de distribución. Entonces, los muelles o plataformas de carga y descarga definiendo la cantidad de cada una. Entonces, aquí lo que ustedes van a señalar en esa maqueta o en ese diseño es describir cuántos muelles o cuántas plataformas de carga y descarga tienen o deben tener en cuenta para ese diseño de ese centro de distribución. Bien, entonces las van a poner esas plataformas ubicaditas en ese diseño que ustedes están proponiendo del centro de distribución. Y en el punto H, lo que estamos solicitando es que realice una maqueta, realice sobre la maqueta de la fase análisis la señalización de todas las áreas, teniendo en cuenta la simbología de colores. Entonces, tengan en cuenta ustedes que van a señalizar las áreas como está aquí, donde se usa el casco, donde hay de pronto material inflamable, donde se deben usar botas, donde está prohibido, en qué áreas está prohibido fumar, donde se van a ubicar los extintores, en qué parte se van a ubicar, en qué partes se va a tener restricción del acceso a personal no autorizado, dónde están las rutas de acceso, dónde están escaleras. Bien, todo esto lo debemos señalizar en nuestro centro de distribución. Aquí les puse algunas de las señales, pero en el material complementario de la actividad de aprendizaje 9, en el material señalización de seguridad, están más señales para que ustedes tengan presente para incorporar en su nuevo diseño del centro de distribución. Bien, del CEDI. Y eso es lo que ustedes van a hacer. Finalmente lo que van a hacer es la foto de la maqueta o el plano del centro de distribución realizada en la fase análisis. Toman esa primera foto, que sería el antes, y ya con todo lo que les acabo de decir, que sería el después, es donde ustedes van a tomar esa versión mejorada, esa foto de ese después, de esa maqueta o de ese plano. Entonces toman esa foto y la ponen para nosotros, para yo comparar cómo fue su evolución en el diseño inicial con respecto al nuevo diseño. Bien, y eso es todo. ¿Tienen algún tipo de inquietud? ¿No? No, señora, todo está claro, profe. Bueno, perfecto. No, señora. Entonces, el video quedó grabado en esa grabación, entonces para que ustedes lo anticipen o corran la grabación.